reconoce, tenemos una situación difícil en la República Dominicana. ¿Por qué dice que somos los primeros en cada renglón del mundo? O sea, se le va la mano al presidente y dice que estamos dinamizando la economía, que estamos construyendo obras. Miren, los tres renglones fundamentales que la República Dominicana ha aumentado en la economía no tienen que ver con la República Dominicana. Turismo, eso ha sido por... ¿Quiénes son los turistas? Son los extranjeros. Por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, por la misma pandemia, la gente guardó su chelito de las ayudas sociales que tenía. Una vez pasada la pandemia, han comenzado a respirar. Uno de los destinos favoritos de República Dominicana por ser un lugar tan hermoso, pero viene del exterior. Candela pura. Continuamos acá con la entrevista estelar del día de hoy. Tenemos con nosotros a Demóstenes Martínez, quien fuera diputado por la circunscripción número 2 y ahora es alto ejecutivo, alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Que ahora habrá un movimiento que se llamará FUPO, pero nada, eso es Seguirán siendo parte de la aguacate. política. Decían antes que eso era un eslogan, que era de un que fue alcalde de Santiago. Decían, no, él pidió Eso no, decía él. Lo decían. Pero ahora vamos con la pregunta, que ella está calladita ahí, pero ella, cuando ella está así hay que tenerle miedo, porque ella tira de fuego. Dilenia Santos, con su pregunta. Bueno, interesante no escuchar tantas anécdotas. Gracias a Demóstenes por acompañarnos. Gran honor que nos hace. Mira, escuchándote hablar, y me voy a permitir, ya que todos han tenido la oportunidad de hacer sus preguntas, de hacer un pequeñito preámbulo de lo que dijiste con respecto a que el presidente de la República no ha hecho inauguraciones, que no ha terminado obras, pero siempre es bueno recordar que se recibió el Estado cerrado, quebrado, en un estado de emergencia, ustedes eso lo saben, con un quiebre, y había que ponerle atención a la salud, entre otras cosas que todos sabemos. Yo sé que ustedes, y más usted que ha estado en posiciones donde tiene una cercanía con la gente, eso lo entiende. Hablar de eso es un poquito complicado y delicado cuando vemos que tenemos un presidente que ha estado gobernando y manteniendo a flote la economía y la estabilidad del país. Pero cuando hablamos también de la justicia, dicen que tenía una justicia independiente, pero también hay que ver a quienes nombraban. Entonces el presidente en ese entonces, Leonel Fernández y Danilo Medina, o sea, nombraban a políticos que despachaban con ellos. Ahí es que está la diferencia. No es tan solo lo que diga, porque sí lo dice, pero hay que ver cómo era el accionar. El accionar que tenía el Ministerio Público era totalmente político. Ahora, ¿a dónde va la pregunta? Quería dar ese preámbulo. ¿A dónde va la pregunta? Ustedes, desde la Fuerza del Pueblo, quienes quizá no tienen la capacidad de hacer lo que está haciendo usted, que aquí puede sentarse y recibir elogios, incluso de nosotros, los que somos, no hacemos causa común con la fuerza política en la cual milita, reconocemos la dama de caballero, yo le llamo dama a los hombres como usted, la dama de caballero que son ustedes. ¿Cómo puede el expresidente Leonel Fernández hablar de corrupción cuando los rodean tantos corruptos que quizás no son juzgados, pero sí es bien sabido por el pueblo y por lo cual le dio la espalda del pueblo al PLD, al FUPU, porque se rodean de personas como Félix Bautista, que no está condenado, pero son voz populi? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten ustedes, gente como tú, que tienen quizás una forma diferente de conducirse? Bueno, primero con el tema de la independencia del Ministerio Público de línea a la cual tú también haces referencia, yo podría significarte lo siguiente, es que mencioné que a partir del 2010 nosotros tenemos la nueva Constitución de la República y que en el año 2011 se crea la ley del Ministerio Público. Entonces, es a partir de ese momento cuando ya se deja establecido en la República Dominicana una estructura que permite a los gobiernos poder tener una justicia independiente.
Recuerde que le mencionaba que el hecho de que digamos que sea independiente no quiere decirle que no hayan personas que puedan corromperse en el ejercicio de sus funciones. Pero para eso también está la propia ley. Ahora, usted tiene, yo le hacía alusión, Jenny Berenice es uno de los estandartes que se presenta como parte del Ministerio Público Independiente. Y es del fútbol. No, Jenny Berenice fue nombrada. No, acuérdense que Jenny Berenice es una de las personas más independientes que nosotros conocemos. Cuestionarla a ella como que es adherente a un partido político, yo creo que sería una injusticia. De hecho, es el presidente Luis Abinader que la nombra a ella en esa función que tiene. Ahora, ella había sido nombrada por el presidente Leonel Fernández como procuradora adjunta en Santiago. Luego, pero ¿por qué la nombra Leonel y no el Consejo del Ministerio Público? Porque la nombró antes del 2011. Después del 2011 que no se puede hacer eso, siendo Leonel Fernández presidente. Pero antes había nombrado a Jenny Berenice y luego la hizo fiscal de Santiago y luego la hizo fiscal del Distrito Nacional. Por eso dicen que es de fútbol. No, por eso... estoy diciendo lo que se dice, no necesariamente estoy, ¿verdad? Por eso hay que reconocer que se trata de una persona que ha hecho carrera en el Ministerio Público. Usted tiene a Camacho, fue fiscal de Moca, nombrado por Leonel Fernández, y luego fue ascendiendo en un ejercicio de trabajo transparente y ha sido reconocido ¿por quién? Por el propio presidente ahora Luis Abinader, y es parte del equipo independiente. ¿Dudamos de la independencia de ellos dos en la persecución de la corrupción y de la criminalidad? Yo pienso que no. Ahora usted tiene a Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, pero Miriam Germán fue designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, que precedía a Leonel Fernández. Con mayoría de votos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, Leonel Fernández elige a Miriam Germán como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Entonces podríamos decir que también es de la fuerza del pueblo. No, son personas que han logrado hacer un ejercicio transparente con responsabilidad de la gestión pública y en este caso de la justicia dominicana. Luego, nosotros tenemos en la fuerza del pueblo, somos un partido abierto, democrático, pero no se conoce en la República Dominicana ninguna ley que no haya sido creada por el presidente Leonel Fernández, que sean las que se están utilizando en este momento para la persecución de la corrupción en la República Dominicana. La ley de compras y contrataciones que tenemos ahora, que es por la cual tenemos la posibilidad de perseguir la corrupción. Por esta ley de compra y contrataciones es de Leonel Fernández. La ley de función pública es de Leonel Fernández. El pacto con Naciones Unidas contra la corrupción, que envuelve una serie de acciones como la protección a los que delatan actos de corrupción, es de Leonel Fernández. Toda lo que usted conoce como marco normativo en la República Dominicana de leyes fueron creadas todas por Leonel Fernández para proteger al Estado dominicano. La nueva ley de Cámara de Cuentas es del presidente Leonel Fernández. Es decir, que tenemos todo ese instrumento en nuestra mano. Si hay la ley administrativa, todo lo que se conoce en la República Dominicana para perseguir a la corrupción, para que tengamos un Estado transparente, ha sido creado por el presidente Leonel Fernández. Entonces, que haya personas, pero en China, ¿usted sabe cuál es la sanción a la China al corrupto? La muerte. Es que lo fusilan y hay corruptos y lo fusilan y se dejan fusilar. Los hay en la República Dominicana. Lo han habido en el pasado. Aquí si se ponía eso y se cumplía, el comité político se va a quedar sin ni uno. Bueno, eso decía algo, eso decía el PRM en campaña, que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana le llamaba Asociación de Malhechores. ¿Usted sabe cuántos miembros del comité político de ese partido hay, no presos, sometidos a la acción de la justicia? Al día de hoy, que de esta entrevista, 0, 2 años y pico después. Entonces, una cosa es decirla, como le decíamos nosotros al mismo presidente Luis Abinader, una cosa es usted decir que va a construir una obra y otra cosa es construirla. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader anuncia la remodelación del Padre Villini. Al anunciar la remodelación del Padre Villini, dice, aquí se va a gastar 800 millones de pesos en esta remodelación. La inaugura la remodelación del Padre Villini, no que construyó el Padre Villini nuevo, sino que la remodelación del Padre Villini la inaugura un año y par de meses después por 2.175 millones de pesos.
cuando dijo que iba a costar 800 millones de pesos. Aquí nosotros decimos, bueno, pero que Luis ha recibido un país en la laceración de una pandemia que ha generado una crisis mundial. O sea, la crisis de República Dominicana no solamente es de aquí, es una crisis importada, el COVID, luego viene la guerra con Ucrania, y Luis Abinader recibió digamos, el buen trato de nosotros como Fuerza del Pueblo, una comprensión a que era un momento difícil para el país. Ahora, Luis Abinader ha tomado 21,000 millones de dólares prestados. Leonel Fernández, en 12 años de gobierno que duró siendo presidente, tomó 12,000 millones de dólares prestados. Danilo Medina tomó en 8 años 16,000 millones de dólares. Luis Abinader lleva 21,000 millones de dólares prestados, equivalente a 1.600 millones de pesos diarios. Equivale ese dinero que el presidente Luis Abinader. Entonces, ¿dónde están las obras? Lo que cuestionamos ahora es, está bien, los préstamos eran necesarios porque el país estaba en una parálisis, pero ¿dónde está el resultado de...? Pero usted lo acaba de decir, una pandemia mundial. Ustedes no tuvieron, o sea, el PLD, Fuerza del Pueblo, Leonel, Danilo, no tuvieron una pandemia, no tuvieron una guerra, no tuvieron la crisis sanitaria que hubo. Pero nadie recibió más dinero ha recibido más dinero que el presidente Luis Abinader. Pero se estaba hablando de vida. Lo peor del caso es que el presidente Luis Abinader no ha sido humilde con el pueblo dominicano. No ha podido decirle, como dijo Winston Churchill cuando recibe, después de la Segunda Guerra Mundial, que recibe la conducción de Inglaterra como primer ministro, Winston Churchill lo que le dijo, lo que tengo para ofrecerle a ustedes es sangre, dolor, porque no tenía más nada que ofrecerle. Ahora, el presidente Luis Abinader, dice el presidente Leonel Fernández, tiene el complejo de Botelo, que todo lo infla. Las obras de Botelo son todas de forma gruesa, todo lo infla. A nosotros... Reconoce, tenemos una situación difícil en la República Dominicana. ¿Por qué dice que somos los primeros en cada renglón del mundo? O sea, se le va la mano al presidente y dice que estamos dinamizando la economía, que estamos construyendo obras. Miren, los 3 renglones fundamentales que la República Dominicana ha aumentado en la economía no tienen que ver con la República Dominicana. Turismo, eso ha sido por... ¿Quiénes son los turistas? Son los extranjeros. Por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, por la misma pandemia, la gente guardó su chelito de las ayudas sociales que tenía. Una vez pasada la pandemia, han comenzado a respirar. Uno de los destinos favoritos de República Dominicana por ser un lugar tan hermoso, pero viene del exterior. No es por obra del gobierno de Luis Abinader. Otro renglón que ha crecido en la República Dominicana, zona franca. ¿Pero por qué? Por el consumo exterior. No es... Si se cae el consumo fuera de República Dominicana, la zona franca de aquí se van a la quiebra, porque aquí no se vende lo que se construye en zona franca. Aquí nada más se construye y se manda a otros países, se elaboran y se mandan a otros países. Y el otro renglón es la remesa. Ha aumentado la remesa porque los dominicanos comenzaron en el exterior a recibir más dinero. Ahora, con lo que tiene que ver propio con la República Dominicana, como la agricultura... En zona franca yo puedo hablar el porqué de crecimiento y todo eso, porque de hecho tengo esos datos fresquecitos y el porqué, luego de ser, según el PLD, un modelo agotado, que era como lo describían, el modelo de zonas francas, que ya no se debía invertir fuerza en lo que eran los nuevos empleos, en las industrias, en la fábrica, era un modelo totalmente agotado porque ha crecido, porque se ha recuperado alrededor de 200,000 empleos que se perdieron durante la pandemia y eso. Pero sí, bueno. Se han recuperado precisamente por el consumo externo. Recuérdense que cuando la zona franca entraron en crisis, porque en China abrieron una zona franca que lo pagaban los empleados, el gobierno de China y no la fábrica, entonces todo el mundo cogió a hacer sus manufacturas en China y no en países como la República Dominicana. ¿Qué hizo Leonel Fernández para salvar la zona franca? Aportaba 2,000 pesos a cada empleado de zona franca como salario para ayudar a los empresarios de zona franca e intentar salvar el sistema de zona franca en la República Dominicana. Pero finalmente, en lo que tiene que ver con la economía dominicana y el gobierno dominicano, como la agricultura, solo ha crecido un 2% en la República Dominicana. Y la industria en la República Dominicana solo ha crecido un 2%. Es decir, que no tiene que ver con acciones propias
el crecimiento que podamos exhibir en la República Dominicana, acciones propias del gobierno, sino más bien por situaciones que están ocurriendo en el mundo que han permitido a la República Dominicana aprovechar esas oportunidades. Demóstenes, con usted se saca mucho provecho. No, porque a mí lo que no me gusta es el tiempo que me dan con invitados de este calibre. Deberíamos tener 2 horas para ellos. sí. Gracias, Dilenia. Ya que estamos casi terminando el programa por el día de hoy. Hay un tema en la palestra pública, la prensa nacional. Varían las medidas de coerción de posibles, o vinculados a actos de corrupción. Usted como abogado en el ejercicio, exdiputado de la República, creo que fuiste ayudante de fiscal en un momento. No me tocó. Su opinión al respecto. Bien o mal para el populacho que en el día de hoy dice, ya liberaron. Sí, hablábamos fuera del aire. Las personas que están vinculadas a actos de corrupción, su opinión. Mira, tú sabes que yo era diputado durante 6 años, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y como presidente de la Comisión de Justicia nos tocó la revisión del nuevo Código Procesal Penal. Aquí se ha hablado del respeto al debido proceso. Y lo que ha ocurrido en este caso es la aplicación del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Que hay 7 medidas de coerción. Una de ellas es la prisión preventiva. Ahora le pone límites a la prisión preventiva. El límite es de 18 meses. Es el límite de la prisión preventiva. Esta prisión preventiva se extendió más allá de los 18 meses y llegó a 21 meses. Entonces ya el juez entendió que estas personas, ya lo que implicaba una pena previa, o sea, que duraran más tiempo en prisión, equivalía a una pena, porque estamos hablando de medida de coerción, a una pena previa. Y lo que ha hecho el juez es que ha variado la medida de coerción. Esos imputados están bajo una medida de coerción. Prisión, siguen en prisión domiciliaria, dentro del domicilio con un grillete, impedimento de salida y lo que le llamamos popularmente fianza, que es una garantía económica. Entonces, ha habido una variación de la medida de coerción. La gente ha entendido que ha sido una burla al sistema de justicia dominicano, que ya el Ministerio Público no es independiente. El Ministerio Público está alegando que estos son megacasos que deben ser tratados de otra naturaleza. Pero tenemos el Código Procesal Penal que dice cómo debemos operar frente a situaciones de esta envergadura. Creo que eso no va a evitar que si alguien es culpable por lo que el Ministerio Público le está imputando, finalmente puedan ser condenados. La gente tiene mucha preocupación con esto, ha habido un cuestionamiento al Ministerio Público, pero nosotros no podemos jugar con lo que es la norma, las garantías constitucionales en la República Dominicana. Eso para mí siempre será muy importante defenderlo. Otra visión pudiera ser aprovechar que soy de un partido político diferente y decir que ya ustedes ven, no existe tal ministerio público, pero esa no es la realidad. Lo que ha ocurrido es una decisión de la judicatura, de un juez que ha dicho que mientras un proceso comienza, el 10 de octubre comienza este proceso para ya la apertura a juicio. La apertura a juicio el 10 de octubre. Entonces dice, bueno, pero ya es un tiempo, para esa fecha ya habrán pasado más de 2 años, contrario a lo que dice el Código Procesal Penal. El Ministerio Público debió apurarse y presentar con más tiempo la acusación para que estuviera dentro del marco del tiempo que se ha establecido. Pero pienso que será un proceso que se llevará de forma normal y lo que nosotros aspiramos es que si alguien es culpable de dolo contra el Estado Dominicano, sea condenado. Si no lo es, que se proceda a su liberación. Déjenme darle un mensaje que hace para Demóstenes, recibí llámame. Josué Brito le manda un abrazo, que usted es su hermano, que qué bueno que esté aquí en nuestra casa. Él lamentablemente no puede acompañarnos, pero le deja en nosotros su cariño. Gracias Josué. Como él dice así mismo, es mi hermano. Así es. A quien aprecio enormemente. Sí. Ya llegando a la parte final, sí, ya nos vamos. Sí. Un mensaje final a esos televidentes que siempre nos dan seguimiento, el por qué inscribirse o pertenecer a la Fuerza del Pueblo. Sí. Y si quizás
¿existe la posibilidad de una alianza con la antigua casa? Pues dicen la vieja casa. Bueno, voy a comenzar con lo último. Nosotros estamos concentrados en el fortalecimiento de la fuerza del pueblo. Como le decía, nosotros estamos en crecimiento, estamos captando más personas, tenemos una meta de 2 millones de miembros para la organización para el mes de junio y estamos concentrados en eso. Los tiempos de alianza ya vendrán. La Fuerza del Pueblo es un partido abierto, democrático, pero esos momentos ya llegarán en su oportunidad. Decirle que esta organización se constituye al mismo tiempo en la esperanza del pueblo dominicano, que representan lo que dirigen la República Dominicana en los actuales momentos, son el cambio, son los nuevos. O sea, al menos así se presentaron frente al pueblo dominicano. Ahora, el pueblo dominicano ve que la inflación sigue por un derrotero importante, que se tomen medidas adecuadas para frenarla. La criminalidad ocupa hoy la primera plana del periódico Listín Diario con más de 700 crímenes en estos 8 meses que lleva el año. Nosotros tenemos situación de desempleo en la República Dominicana y otros problemas que entonces los dominicanos comienzan a apreciar que no es una gente nueva que se necesita, sino una persona con experiencia, especialmente con experiencia en manejo de crisis. Y eso lo representa el presidente Leonel Fernández. De ahí la gran adhesión que está recibiendo la Fuerza del Pueblo en los actuales momentos como la alternativa para superar las dificultades que vive la República Dominicana. Por lo tanto, insisto en la invitación a que todo el que quiera formar parte de este nuevo espacio que se ha engendrado en el país para garantizar un desarrollo sostenible de la República Dominicana, que nos acompañen en la Fuerza del Pueblo. Bueno, mira, está sonrojada la compañera, está ella está ahí como extasiada. No, miren, qué bueno tener invitados de esta envergadura en nuestro programa Toque de Queda de todas las mañanas. Ojalá y pudiera acompañarnos por más tiempo, porque usted es de las personas que la FUPU, la Fuerza del Pueblo, mira la cara de Daniela, debería mandar a los medios de comunicación, porque entonces uno tendría un poquito más de tranquilidad al preguntar, porque hay personas que si la sientan ahí no aguantan esa entrevista, que son del FUPU, porque mire. No, y lucidez, porque él rectificó un elemento importante, que yo no lo hubiese escuchado como profesional del derecho, que los fiscales son vitalicios, no sabía esa edad. Sí, yo sí. Sí. Eso indica entonces que van a... Bueno, vitalicio de por vida quise decir que son inamovibles. Son inamovibles. O sea, son hasta que cumplan 75 años de edad, nadie puede quitar un fiscal. Mira, Jenny Berenice, la han movido de ¿Por qué todas quitan el de partes. Santiago entonces? Bueno, a ese se le hizo un juicio. Ese Bueno. fue el consejo, se pueden quitar, pero tienen que ser sometidos a un juicio al consejo del Ministerio Público por conducta y pueden ser separados del Ministerio Público, claro, por mala conducta. Señores, será hasta mañana. Qué privilegio, qué honor. Gracias. Con este gran staff. Gracias, Demóstenes. Gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad. Gracias, Daniela. Señores, será hasta mañana que seguiremos hablando de las noticias, que son noticias hasta el minuto que nosotros estemos con ustedes. Buenos días. Candela pura.